Senador Caserio. Como bien dijo el secretario, vamos a tratar hoy la nueva ley que rige el impuesto a las ganancias sobre las empresas. Bueno, brevemente me parece importante nombrar los antecedentes de esta ley. Durante la gestión anterior, en el año 2018-2019, se varió un criterio histórico que tenía este tributo que durante muchos años, ¿no es cierto?, se pagaba el 35% de las ganancias que las empresas denunciaban anualmente, eh, y además se tenía que pagar el 7% sobre el dinero que dichas empresas retiraban a modo personal para utilizarlos como miembros o socios de esa empresa o sociedad. Bueno, a partir de las modificaciones que se hizo en el gobierno anterior, entonces eso pasó del 35 al 30%, con un gravamen también del retiro del 7%, pero una ley tributaria que se votó en el Senado de la Nación y que se hizo pensando en darle continuidad. Al ver esa continuidad, en el año 2020, o sea, siempre piensen que nosotros, ¿no es cierto?, aprobamos, ¿no?, y la ley rige a partir del otro año, es lo que se recauda en el año subsiguiente. En el año 2020, en esta reforma tributaria, que era para un pacto fiscal que además se firmó con las provincias argentinas, este tributo iba a bajar del 30 al 25% y iba a subir el gravamen del retiro que los dueños de sociedades o empresas lo hacían para contribución personal, para vivir, porque prácticamente en estas sociedades es casi nulo lo que se puede retirar como aporte o como sueldo. El gravamen subía al 13%. Bueno, pero en el año 2019 pasó lo que tenía que pasar, ¿no es cierto? Que las reformas tributarias en un país que se estanca, implosiona, no crece, nunca pueden dar resultados. Entonces, cuando nos tocó asumir en el 2019, más allá de los problemas, ¿no es cierto?, que evidentemente recibió el Estado Nacional con una inflación del 56%, con un índice de pobreza tremendo, con un país tremendamente endeudado por la irresponsabilidad de haberlo endeudado prácticamente de un año para otro, cosas que ya conocemos, no vamos a repetir, pero es la realidad de ese momento económico, sumado a la situación de los gobernadores, porque el tributo hacía esto en ganancias a nivel nacional, pero a nivel provincial las provincias estaban comprometidas a ir bajando un punto porcentual por año ingresos brutos provinciales. Ustedes saben que ingresos brutos provinciales prácticamente es el tributo que hace que las provincias argentinas lleven adelante prácticamente el 80% de su recaudación. Bueno, no podía funcionar, por eso que en ese momento los gobernadores en su totalidad le solicitaron al nuevo presidente de la Nación, Alberto Fernández, que se suspendiera la ley, ¿cierto?, que marcaba esta reforma tributaria, porque nadie la podía cumplir, porque las provincias argentinas no estaban en condiciones de ceder recursos por la mala situación económica imperante. Así entonces llegamos, y en diciembre del 2019, con la ley de solidaridad y reactivación productiva, dejamos ese tributo como estaba en ese momento, que era 30% plano para todos y 7% para el retiro de dividendos. Bueno, pero acá viene la primera cuestión que me parece que hace muy significativa esta ley, y que por primera vez en esta ley el impuesto que se está aplicando es un impuesto progresivo. A ver, para dar una explicación, ¿qué son los impuestos proporcionales que son en la mayoría se aplican de ese modo? Por ejemplo, todos pagan igual, ¿no es cierto?, un tributo independientemente de la capacidad contributiva que tenga. Por ejemplo, cuando vamos a comprar un teléfono, pagamos el IVA, entonces el IVA, 21%, nadie nos pregunta si somos contribuyentes grandes, chicos, cuál es nuestra realidad personal. Entonces el tributo es plano, es para todos igual. Bueno, en esta ley, ¿no es cierto?, de este nuevo impuesto a las ganancias para empresas,
por primera vez, ¿no es cierto?, se establece, históricamente nunca fue así, ¿no es cierto?, la progresividad en el impuesto. ¿Qué significa? Que el impuesto a pagar es más alto cuando mayor es la capacidad económica del contribuyente. O sea, tiene menor impacto en las personas y en las empresas cuando menor es su capacidad contributiva. Entonces se dividió el tributo en tres escalas. 25% tienen que tributar eh, las empresas o sociedades que logran ganancias hasta 5 millones de pesos anuales. 30% las empresas que declaran sus ganancias de 5 a 50 millones de pesos anuales, y el 35% las empresas que declaran ganancias a los 50 millones de pesos anuales. Bueno, esto es muy novedoso, sistema progresivo, es muy interesante y justo, y en última instancia también está destinado esta progresividad a ayudar a las pequeñas y medianas empresas que hacen un esfuerzo en condiciones desfavorables, que no son tan sujetas al crédito, les cuesta superar la burocracia que en realidad cualquier empresa pequeña necesita para funcionar, ¿no es cierto? Y carga, ¿no es cierto?, sobre las grandes empresas argentinas. Bueno, además de progresivo, también tenemos que ver cómo se aplica. A ver, nosotros tenemos hasta 5 millones de pesos, se aplica el 25%. Queremos hacer un retiro, es el 7% aparte. Ahora vamos a poner un caso de una empresa, ¿no es cierto?, que declara ganancia por 10 millones de pesos. Bueno, sobre los 5 millones, que es el tope de la primera escala, va a pagar el 25%. O sea, tiene que abonar una cuestión fija de 1.250.000. Y sobre los otros 5 millones, de los 10 millones que declaró de utilidad, como superó los 5 millones, va a pagar millones, o sea, 1.500.000 más. Significa que la empresa va a terminar pagando 2.750.000 en este impuesto que demuestra que a pesar de que sea el 30%, nunca se paga la totalidad. Fíjese, en este caso está pagando el 27.5%. Bueno, esto es así en todas las escalas. Siempre se toma el anterior, ¿no es cierto?, para hacer la deducción. Igual utilizamos en esta progresividad el impuesto de ganancias, que modificamos hace unos meses y que fue muy argentino, que siempre se toma la escala anterior, ¿no es cierto?, y se paga sobre la diferencia. Bueno, para tener una idea de qué significa en términos reales, quiero dar algunos números que son generales, que no son tan específicos porque no existe tanta información calificada. Lo de más o menos unas 139.000 pesos tributan ganancias en Argentina, pequeños, medianos o grandes, hasta 5 millones de pesos, que es lo que tributan 25%, hay 96 empresas incluidas. O sea, el 72% de las empresas, ¿cierto?, que tributan ganancias no van a tener que aportar más de lo que aportaron en su momento, y esto no significa ninguna carga tributaria. Para los que están en la escala de 5 a 50 millones de pesos, son más o menos unas 37.600 empresas de esas 139.000. El porcentaje es el 24%, digamos, serían las medianas grandes, ¿no es cierto? Y el aporte a la mayor recaudación que van a hacer va a estar en un índice del 4 o 5%. O sea, de todo lo que se va a recaudar de más en este tributo, ¿no es cierto?, para mejorar la recaudación, entonces, las pequeñas empresas, que son la gran mayoría, 72%, prácticamente no aportan a esa diferencia. Las medianas grandes empresas, que son un porcentaje más o menos de un 24%, van a aportar el 5% de esa recaudación total. Y las de más de 50 millones, calculadas aproximadamente en 5.400 empresas, ¿no es cierto?, que son un porcentaje en la totalidad de esas 139.000 empresas, entre 4 y 5%, van a aportar el 95% del plus tributario
¿no es cierto?, que tiene esta ley. De esas 5.400 empresas, para que se den una idea, del pago de este 95% recae en 569 grandes empresas argentinas. Y esto no es porque sea ningún castigo para las grandes empresas, es simplemente un sistema progresista, ¿no es cierto?, que el que más grande es, el que más ganancias tiene, es significativo. Porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, que una empresa chica que declara 1.200.000 de ganancia por mes y después al final le significó a esa empresa que está teniendo una utilidad de 100.000 pesos por mes, que prácticamente es el sueldo del dueño de la empresa para vivir. Y es muy distinto a una empresa, ¿no es cierto?, que factura cifras multimillonarias. Entonces eso hace a una equidad de defensa a las pequeñas y medianas empresas y a una recaudación que con justicia lo van a pagar las grandes empresas, porque además son las grandes ganadoras, ¿no es cierto?, en esto del esfuerzo que hacen, y que es muy bueno tener grandes empresas, pero como en todas partes del mundo, las grandes empresas son las que más van a aportar. Bueno, algunos detalles más sobre esta ley, señora presidenta. Una cosa que nos parece muy importante, que va a tener un ajuste anual. O sea, el artículo por el cual, ¿no es cierto?, los montos previstos en la escala establecida en el primer párrafo del artículo se ajustarán anualmente a partir del 1 de enero del 2022, ¿no es cierto?, utilizando como variación anual el índice de precios al consumidor. O sea que todos los años esta ley se va a actualizar automáticamente en función de lo que marca el IPC, ¿no es cierto?, y que suministra el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC. Por lo tanto, no va a necesitar nuevos retoques, porque va a tener una actualización automática. Bueno, quedan afuera de esta ley algunas cuestiones específicas, que por ejemplo, ganancias, por ejemplo, en el caso, ¿no es cierto?, de la alícuota aplicable a juegos de azar y algunas otras circunstancias, pagan cuestiones especiales, como por ejemplo los juegos de azar el 41.5%, que por supuesto entonces siguen con su contribución histórica y no son parte de esta decisión de esta ley. Bueno, a ver, las disposiciones de esta ley, ¿cierto?, van a entrar en vigencia el 1 de enero del 2021, o sea, es retroactivo al 1 de enero, y es lo que este impuesto a las ganancias va a pagar cuando llegue el próximo pago, ¿cierto?, que va a ser en diciembre del año 2021. Bueno, otra cuestión que me parece significativa, señora presidenta, es que, bueno, ¿cuál es el pensamiento nuestro económico? Nosotros pensamos que las inversiones productivas en realidad llegan cuando la economía crece y cuando las cuentas fiscales tienden a estar equilibradas. Por eso necesitamos fortalecer los recursos tributarios para contar con un financiamiento genuino para seguir implementando políticas activas que contribuyan a la recuperación económica, a la vez que inviertan recursos, ¿no es cierto?, en la atención de los sectores sociales menos favorecidos y que más sufren los efectos de la pandemia. Y bueno, como la pandemia no pasó y todavía la tenemos vigente, dramática y trágicamente, ¿no es cierto?, la estamos viviendo con una intensidad inesperada, también quiero hacer una pequeña contribución diciendo lo importante que fue poder aprobar el impuesto a la riqueza en la Argentina, que es un plus que nosotros tenemos y que es extra presupuestario, que no estaba contemplado en el presupuesto nacional, ¿no es cierto?, y que significa que hoy, ¿no es cierto?, estemos ya distribuyendo recursos muy importantes, ¿no es cierto?, que han aportado las grandes fortunas del país, un grupo muy, pero muy pequeño de los casi 45, 50 millones que tendrá la Argentina en el próximo censo, y que se están distribuyendo de acuerdo a los compromisos que fueron contraídos cuando hizo la ley. Y uno de ellos, ¿no es cierto?, es hacer un aporte a la lucha contra el COVID. Y eso hoy es un beneficio que están beneficiando a todas las provincias argentinas,
Ya hay 190.000 millones de pesos de recaudación extra presupuestaria que se están utilizando como corresponde, ¿no es cierto? Un porcentaje en la lucha contra el COVID, otro para las distintas becas, otro para todo lo que significó la ley. Y bueno, también decirles que para nosotros, los que siempre creímos en que ese sistema era el más armonioso y el más justo, escuchar al presidente del país de Occidente más poderoso del mundo, prácticamente a los inventores del capitalismo, ¿no es cierto? Decir que cuando en el 2017 ellos hicieron un gran esfuerzo para bajar los tributos de las grandes empresas, hoy el presidente Joe Biden tuvo que reconoció públicamente que fue un error garrafal, que los ricos son mucho más ricos que antes, que Estados Unidos, una potencia económica que sufrió la economía igual que nosotros, que tuvo una baja del PBI histórico, perdió 20 millones de puestos de trabajo, que 650 empresas familias, ¿cierto? Entre comillas, multiplicaron sus ganancias en trillones de dólares. Eso significa que en un mundo justo, el que más tiene, más aporta, y de ese modo el mundo va a lograr ser un poco más solidario y la economía va a ir creciendo, ¿no es cierto?, de un modo más significativo. El presidente Joe Biden dijo abiertamente que la teoría del derrame fracasó, una de las bases fundamentales del capitalismo de Occidente. Eso ya no existió, que fue muy malo para Estados Unidos y para el mundo, y que evidentemente esta pandemia es trágica en lo sanitario, es trágica por el sufrimiento, la angustia de los ciudadanos, es trágica por los muertos que tenemos en nuestras provincias, en nuestra patria y en todo el mundo, también es trágica para la economía y que evidentemente la economía de la pospandemia va a marcar un mundo distinto, donde los supermillonarios van a tener que poner una parte muy significativa de esas enormes riquezas que generalmente las generan en los momentos más difíciles, ¿no? Qué cosa tan extraña, ¿no? En el momento de la pandemia mundial, los más poderosos han recontra desarrollado las ganancias y eso, ¿no es cierto?, evidentemente empieza a cambiar y todos, de algún modo, esto significó que todas las políticas que venimos aplicando desde el momento de la función de nuestro gobierno siempre han ido en esa dirección, ¿no es cierto? Y nos alegra mucho que países extraordinariamente capitalistas, que a lo mejor evidentemente, seguramente tienen una ideología muy distinta a los nuestros, a nosotros, que somos, tenemos una ideología nacional peronista, piensen y estén adecuando sus cuestiones a lo que nosotros venimos desarrollando. Así que muchas gracias, señora presidenta. Me parece que es una ley que trae alivio a los que están tratando de crecer y luchan por sobrevivir y que trae un pedido, ¿no es cierto?, de contribución a los que ganan mucha plata en Argentina. Muchísimas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra.